Ok, bueno, para hacer una retroalimentación de los temas que hemos tratado hasta el momento, o sea, la idea de hoy es cubrir lo que falta de la parte de respuesta forzada y entrar en múltiples grados en respuesta natural. Hasta el momento lo que hemos visto ya, bueno, prácticamente en respuesta natural de los sistemas de un grado de libertad ya se discutió, tanto en respuesta natural con amortiguamiento y sin amortiguamiento. Entonces, en la clase anterior, que debió ser el lunes, estuvimos revisando lo que era, la parte de una linealización de sistemas, sí, está acá. Estuvimos viendo la parte de, cómo se presenta lo que es la relación de la entrada de un sistema y la salida de un sistema. Entonces nosotros decíamos, que nosotros podíamos evaluar eso a través de una función de transferencia, en el cual esa función de transferencia era evaluada en estado estacionario, lo que quiere decir que no varía en el tiempo, no es una respuesta transitoria, sino en estado estacionario. Así que la respuesta en estado estacionario para la posición de ese sistema es esta. Y bueno, ya habíamos planteado la ecuación de movimiento de nuestro sistema y de alguna forma la entrada de mi sistema iba a ser la parte forzada del mismo. Entonces, esto lo habíamos planteado, en el cual decíamos, que la magnitud de esa fuerza es F sub 0 y la función armónica era una función cosenoidal. Recuerden que en este caso nosotros estamos estudiando respuesta forzada cuando la excitación es armónica. Así que bueno, hicimos las respectivas derivaciones y pudimos, en este caso, bueno, plantear dos ecuaciones simultáneas en la cual la solución de ellas me permitía encontrar las condiciones iniciales del mismo, ya sean de desplazamiento o de desfase. Así que esto me ayudó a plantear lo que fue la amplitud de la vibración o factor de magnificación, como lo ven en algunos textos, y con esto poder construir lo que era la curva de resonancia. Bien, aquella vez nosotros empezamos discutiendo otro tema de respuesta forzada, o sea, casos forzados. Bajo respuestas armónicas hay bastantes. Por ejemplo, el caso de desbalance rotacional es un caso forzado. El caso del efecto Whirling también es un caso forzado. Y el caso que estábamos discutiendo, porque bueno, no se pueden tratar todos porque hay que avanzar, pero básicamente la derivación es igual. Íbamos a discutir lo que era el movimiento de bases. Sin embargo, si se dan cuenta, por ejemplo, este caso en respuesta forzada que hemos discutido hasta aquí, lo hemos planteado a través de funciones cosenoidales y senoidales. Entonces hay otra forma de poder plantearlo. Y yo les hablaba que es a través de a través de la formulación euleriana, que bueno, que en este caso iba a tener una parte real y una imaginaria, y bueno, yo creo que yo les explicaba que por qué se plantea una formulación euleriana, ¿no? Les decía, que conviene conocer, por ejemplo, si tengo, en este caso no, porque solamente hay una entrada, pero por ejemplo, si yo tengo múltiples entradas armónicas, yo puedo entonces separar y entender en la respuesta a cuál corresponde lo que es la parte real y cuál corresponde a la parte imaginaria. Entonces vamos a resolver el mismo caso que tenemos aquí, a través de una formulación euleriana. Y bueno, la idea es plantear eso a través de la formulación euleriana, discutir el tema de desbalance, de movimiento de bases, pero una pequeña práctica y entrar en respuesta natural. Así que bueno, vamos a tener es lo que pensamos discutir el día de hoy. En respuesta natural de múltiples grados. Bien, así que bueno, voy a copiar este mismo dibujo que tengo. Bueno, voy a dibujarlo de nuevo. Igual, si tienen preguntas, me van consultando a medida que avanzamos. Igual, estos apuntes, si revisaron, ya están en el Moodle.
Bien, vamos a tener entonces un sistema de un grado de libertad. Tenemos un sistema masa resorte amortiguador. Exactamente igual, es el mismo caso que discutimos hace un momento. En el cual tengo una excitación externa, F sub 0, coseno de WT. O sea, ese es mi caso de estudio, ¿no? Un sistema de un grado de libertad que está excitado ante una, una entrada armónica. Así que, desde este punto de vista, supongamos que, bueno, que yo necesito plantearlo a través de una formulación euleriana. Formulación de Euler. Entonces, la formulación de Euler, creo que nosotros la discutimos. O sea, cómo se derivaba la respuesta de la formulación de Euler. Creo que era por acá. A ver. No recuerdo. Debí haberla discutido. Sí la discutimos acá. La derivación de la formulación de Euler. ¿Lo recuerdan? Sí, aquí está. Sí lo discutimos. Aquí está, ¿no? Entonces, en la formulación de Euler me decía que una función X, una función Y, que es una combinación de una función cosenoidal y una senoidal acompañada de, bueno, la senoidal representa los números imaginarios, básicamente esto es un vector, posición en un plano real y un plano imaginario, es igual a la exponencial por el imaginario del ángulo. Así que, de forma general, esa es mi formulación de Euler. Entonces, mi formulación de Euler, y a la teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Ahora bien, la idea es que, bueno, que yo tengo un sistema y conozco, por ejemplo, la entrada del sistema, que viene siendo este F sub 0 coseno de WT, y conozco la respuesta en estado estacionario. ¿Cómo es la respuesta en estado estacionario de ese sistema? X sub 0, o sea, por aquí debe estar, X sub 0 coseno de WT menos phi. Pero esas dos funciones, tanto esta como la respuesta en estado estacionario, ¿a qué conjunto de los números pertenece? ¿El conjunto de los números reales o el conjunto de los números imaginarios? ¿Qué me pueden decir? Imaginarios. ¿Esta función a qué conjunto pertenece? A los reales. Ah, esa es ¿no? la de arriba de los reales, la de abajo de los imaginarios. No, esta tiene una parte real y una parte imaginaria. Esta es la formulación de Euler. O sea, yo me refiero a la entrada del sistema y a la respuesta del mismo sistema. Ambas pertenecen al conjunto de los números reales. Así que, por ejemplo, si yo desgloso lo que es la formulación de Euler, yo podría decir, ok, que C por E a la I de teta es igual a A más BI, donde A hace referencia a los números reales y B hace referencia a los números imaginarios. Así que si yo hiciera una construcción de ese espacio real imaginario, podría decir, ok, que aquí tengo los números reales, acá tengo los números imaginarios, y yo podría trazar un vector. Para ubicar la posición de ese punto sería un vector posición, y aquí sería A, aquí sería B, y la hipotenusa sería C. Así que por Pitágoras yo podría encontrar el valor de C que acompaña al exponencial. Sería A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? O incluso podría encontrar el ángulo teta, que sería igual al tangente inverso de B entre A, ¿cierto? O sea, no he hecho más nada que desconstruir esto. Ahora, supongamos que yo quiero representar esto a través de la formulación de Euler. ¿Cómo lo haría? ¿Sí?
Así que, por ejemplo, vamos a representar lo que es la salida del sistema a través de la formulación de Euler. La salida, la entrada armónica de mi sistema es igual a X, coseno de WT. F sub 0 coseno de WT. Esa viene siendo mi entrada, ¿cierto? Así que si yo quisiera representarla, yo podría decir que sería F sub 0 E a la I de WT, ¿cierto? Donde esto que está aquí hace referencia a la parte real del sistema. Así que de tal cual, la formulación de Euler solamente está escrita en esta parte, siendo, por ejemplo, A igual a C, que viene siendo F sub 0. No tenemos una parte imaginaria. Pero la parte imaginaria, en este caso, en el exponencial sí está acompañada, porque la formulación de Euler me dice que, bueno, la parte real más la parte imaginaria es igual a esto. Pero si solo tenemos parte real, me quedaría entonces igual a C por E a la I de teta. Y teta viene siendo el ángulo, que es WT. Así que me queda I de WT. Así que de esta forma he representado mi entrada al sistema a través de la formulación de Euler. De igual forma, tengo que hacerlo con mi respuesta. Y sabemos que la respuesta en estado estacionario de este sistema es coseno de WT menos phi. Así que si quisiera representarlo en el conjunto a través de una formulación de Euler, ¿qué haría? Igual, ¿cierto? Sería la magnitud x sub 0 e a la i por el ángulo, pero ahora el ángulo es WT menos phi. Y esto, bueno, hacer una suma de potencias, yo pudiera desglosarlo también. Entonces yo podría decir que x sub 0 es igual a e a la menos i phi por e a la i WT. Cierto, es lo mismo, ¿no? O sea, aquí prácticamente lo separé, me quedé de i WT positivo menos i phi. Y esto que está aquí, que representa aquí, lo vamos a representar por una X mayúscula, que hace referencia a la posición de mi sistema. O sea, esto no depende de la frecuencia, sino que depende solamente de las condiciones iniciales de mi sistema. ¿Cierto? Phi y X sub 0, ¿no? Son las condiciones iniciales. Así que de esta forma es representando tanto mi salida como mi entrada a través de la formulación de Euler. Así que bueno, ya planteamos lo que ya conocemos, una función de transferencia. Profe, el ángulo en radianes, ¿no? Diga, sí, es que en ese caso, recuerda que, bueno, la frecuencia la estás plasmando en radianes sobre segundo y el tiempo en segundos, así que te quedan radianes. O sea, WT en ese caso, cuando lo representamos con W, esa frecuencia la plasmamos en radianes sobre segundos. Multiplicado por el tiempo, porque es W por T, me quedan radianes. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, entonces yo planteo mi función de transferencia, igual que lo hicimos hace un momento. Recuerda que estamos solucionando el primer caso. Entonces tengo mi respuesta y tengo mi entrada, pero la vamos a escribir a través de una notación de Euler. Y la salida del sistema me quedó x sub 0, disculpen, mayúscula con esta notación, y a la WT. Recuerden que esta x depende de las condiciones iniciales, y la hemos representado así. Y la entrada del sistema sería f sub 0 e a la i de WT. Entonces tengo mi respuesta y tengo mi entrada en esta notación. Así que de igual forma, ya la ecuación de movimiento la conocemos. Es una ecuación diferencial de segundo orden, una sola ecuación, porque es un sistema de un grado. Aquí es igual a f sub 0 e a la i de WT. Y hemos escrito lo mismo, pero en notación de Euler. Como la respuesta de mi sistema, x sub 0, x es igual a x, capital X, mayúscula, e a la i de WT. Entonces hacemos lo mismo, derivamos una vez para reemplazar acá,
derivamos 2 veces para reemplazar en la aceleración, y aquí reemplazamos directo en lo que es la posición de nuestro sistema, lo mismo que hicimos en el caso anterior, y esto me va a ser igual a menos W al cuadrado, M más IWC más K, X a la IWT igual a F sub 0 a la IWT. Así que plasmarlo de esta forma me queda una ecuación algebraica porque me queda independiente de la parte temporal, ¿cierto? Puedo eliminar el exponencial. Y bueno, en este caso podemos entonces reemplazar o arreglarla, ¿no? A través de la función de transferencia. ¿Cómo plasmo mi función de transferencia? H X de F W entre la respuesta y la entrada al sistema. Y eso es igual a 1 entre M W al cuadrado más IWC más K. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Revíselo, tómelo con calma. Si tienen alguna pregunta me dicen, si no, bueno, seguimos. Profe, una pregunta. Ok. Nosotros podríamos utilizar cualquiera de las dos formulaciones y no deberíamos tener mucha diferencia, ¿verdad? O ninguna. Se tiene que llegar a la misma respuesta. Ok, es que como personalmente, como este involucra imaginarios, creo yo, a veces puede que sea un poquito más tedioso. No sé, si uno intenta programar eso o no, no sé. Siento que el otro, como no involucra ninguna parte imaginaria así directamente, creo yo que podría ser un poco más sencillo de entender, creo yo. Es que al final, Alejandro, esta respuesta no te va a caer en función de los imaginarios, porque tanto tu entrada como tu salida son reales. O sea, si ves el caso que estamos plasmando arriba, es una sola función, así que vas a tener una sola respuesta. No vas a tener una combinación de respuestas, es lo que quiero decir. En este caso es como un intro, utilizando la formulación euleriana, para más adelante, cuando nosotros veamos, por ejemplo, respuesta no armónica, pero periódica, en el cual vas a tener un conjunto de entradas y vas a necesitar identificarlas. Entonces tú vas a decir, bueno, voy a identificar con los números reales a este conjunto de funciones y voy a identificar a esta otra función de entrada con este conjunto. O sea, uno lo identifica con el conjunto de números reales, otro lo identifica con el conjunto de los números imaginarios. Sin embargo, en este caso, lo hemos representado con un conjunto de los números reales, porque es una función cosenoidal y la respuesta en estado estacionario también corresponde a una función cosenoidal. O sea que cuando terminemos de derivar esto, no te queda ningún imaginario. ¿Vale? Otra pregunta, profesor. Usted estaba comentando que entonces esta formulación es mucho más útil para los casos que se me olvidó la palabra que dijo, eran periódicas pero no armónicas, ¿verdad? Correcto. Entonces esta formulación es mucho
con esta formulación es más fácil de entenderlas. O sea, es que necesitas plantearlo, tener alguna estrategia matemática que te permita poder identificarlos, tanto en la entrada como en la salida. El tema es que si, por ejemplo, tú metes todo en el conjunto de los números reales, cuando tienes una respuesta, no vas a saber cuál está aportando en la solución qué. ¿Entiendes? Es como si hicieses una mezcla, un batido, y no sabes cómo es la respuesta. O sea, tienes entradas, diferentes entradas, y sí, plasmaste una respuesta, pero esa respuesta es el mix de todo. Si tú quisieses, por ejemplo, desglosar la respuesta y decir, bueno, quiero saber cómo aportó esta entrada en mi respuesta, no vas a tener cómo identificar. Si lo metes todo en el conjunto de los mismos números. O sea, la idea de que tú puedas trabajar con dos conjuntos de numéricos distintos, los números reales y los números imaginarios, justamente es para ver eso, para ver una separación en las respuestas, cuál aportó cuál. Esa es la estrategia de poder abordarlo a través de Euler. Porque Euler básicamente te está diciendo, ok, mira, tú puedes representar esta respuesta, esta exponencial, tiene esta estructura, y esa estructura es una sumatoria de funciones. Una sumatoria de funciones de los números reales y una de los números imaginarios. O sea, es lo mismo, te está diciendo, con esta respuesta. Entonces, ok, entonces, ¿qué te permite saber eso? Te permite saber, oye, qué tanto contribuyó, por ejemplo, si quisiese separarlo, los números reales a esa respuesta. ¿Cómo contribuyeron los números imaginarios a esa respuesta? Claro, en este caso solamente es una analogía para que vean que con Euler se puede obtener la misma respuesta. Y claro, en este caso, si se dieron cuenta, cuando plasmamos la entrada y la salida, la plasmamos con el mismo conjunto de números reales. Pero dijimos que la respuesta era de este tipo. ¿Sí? La respuesta solamente depende de los números reales también. Aunque sea una exponencial elevado al imaginario por teta. Porque esa es la respuesta del conjunto. Pero estás evaluando solamente en la función de Euler la parte real. No sé si me explico. Sí, profe. Ahora me quedó mucho más claro también el por qué se usa. Muchas gracias. Exacto, ese es el punto. O sea, lo interesante de esto no es, ok, que agarren un tipo de formulación y puedan plasmar una respuesta y ya, sin sentido, ¿no? La idea es que tú sepas, bueno, por qué una, por qué la otra, por qué lo estás haciendo de esa forma. No sé si me explico. O sea, ese es el objetivo de entender las diferentes formulaciones. O sea, ¿cómo te aporta esta estrategia? Recuerda que al final son estrategias de solución. Lo otro que, bueno, ya hicimos acá es que estamos resolviendo el mismo problema. Y ya hemos reescrito la salida y entrada. Entonces hemos plasmado nuestra función de transferencia, hemos plasmado una relación. Así que ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que, bueno, ¿qué representa esto que está aquí? Esto que está en corchete. Las características del sistema, ¿cierto? ¿Qué información hay en ese corchete? La rigidez, la inercia, la constante de amortiguamiento. Esas son características del sistema físico que estamos analizando. Así que si yo sé que son características físicas, yo puedo decir, ok, que la frecuencia natural al cuadrado es una relación de ¿qué? De K entre M, ¿no? Y que la relación de amortiguamiento es igual a C entre 2WN por M. O sea, son relaciones que obtuve a través de mis características del sistema. Bien, ahora, ¿esto qué me va a permitir hacer? Reescribir este denominador, igual que lo hicimos siempre. Pero al reescribirlo, yo podría decir entonces que mi respuesta del sistema entre es básicamente lo mismo, dividir todo entre K. ¿Recuerdan lo que hicimos hace un tiempo? Hacer lo mismo y reescribimos eso. Y al reescribirlo me queda la misma estructura. 1 menos
W al cuadrado entre WN al cuadrado más 2i relación de amortiguamiento W entre WN, ¿cierto? Y esto que tenemos aquí, ¿qué es? Básicamente decir 1 entre K, 1, el conjunto de los números reales es este y el conjunto de los números imaginarios es este, ¿cierto? Eso es lo que hemos reescrito. Esto es real, esto es imaginario. O sea, la parte imaginaria está acompañada de la parte de la relación de amortiguamiento. Bien, pero sigamos solucionando. Okay, yo podría decir entonces, yo podría arreglar esto que tenemos aquí, ¿cierto? Puedo resolver cualquier truco. O sea, yo podría decir entonces, multiplicar arriba y abajo por A menos... Yo podría decir entonces que si yo multiplico por A menos BI por A menos BI, prácticamente tengo un cuadrado de ella, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a reescribirlo acá abajo. Y me queda X entre F sub 0, 1 entre K, A menos BI, entre A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y qué es A más B al cuadrado? El módulo del número imaginario. ¿Cierto? Así que yo podría decir entonces que esto es igual a 1 entre K por E a la menos I phi entre raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Bien, entonces, una vez tenemos esa parte, nosotros podríamos ahora, bueno, obtener también el ángulo phi, ¿no? Y el ángulo phi, ¿a qué era igual? El ángulo es el tangente inverso de B entre A. Y ya hemos identificado qué es B y qué es A aquí, ¿no? Esto es B y esto es A, ¿cierto? Así que sería entonces tangente inverso de B, W entre WN entre 1 menos W al cuadrado entre WN al cuadrado. Este sería mi ángulo phi. Así que si yo plasmara el módulo de ellos, de esa relación de salida y entrada, o la magnitud de lo mismo, estaría plasmando lo que es la magnitud de la función de transferencia. ¿Qué me quedaría si plasmo la magnitud? Todos los números reales, ¿cierto? Y sería Sí, igual profe. a 1 entre K, corchete de 1 menos W al cuadrado entre WN al cuadrado, más 2 chita W entre WN al cuadrado elevado a los medios, raíz de ello. Sí. Así que si yo quisiera, por ejemplo, reescribir esa parte, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, yo ya tengo la respuesta, yo podría decir entonces, ok, que mi respuesta del sistema, la magnitud de esa respuesta va a ser igual a la magnitud de la entrada
por la magnitud del factor de magnificación o amplitud de la frecuencia natural. Pero la magnitud. Así que si yo quisiera obtener la respuesta en el tiempo de esto, ¿a qué sería igual? A f sub 0 o sea, esto que está aquí representa la magnitud o la amplitud de la posición. Tendría que multiplicarlo entonces por la función que lleva la parte temporal. Sería menos phi. Así que si yo hiciera una analogía con la respuesta inicial, esto es x sub 0 y esto que está aquí es coseno TWT menos phi. ¿Ok? ¿Hay una pregunta? ¿Vieron que quedó lo mismo? Si vemos, ok, la respuesta está aquí mismo, ¿no? En este mismo PDF. Aquí está. Solamente aquí el f sub 0 se pasó hacia acá. Pero es exactamente lo mismo. Profe, tengo una pequeña pregunta. ¿Sí? En cuanto a la función de transferencia, ¿por qué por qué en una sí está involucrada acá y en la otra no? Está involucrada acá y la Ajá. otra no. Aquí. Ajá, y en la otra formulación me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que... También está involucrado. Y aquí apareció cuando dividimos todo entre K. Por ejemplo, cuando estábamos aquí, que dividimos todo entre K y te quedó f sub 0 entre K. Es lo mismo, ¿no? O sea, si lo ves acá, el K solamente que aquí está dividiendo. Entonces, si tú lo pasas multiplicando, te queda 1 sobre K acá arriba. Otra pregunta, profesor. La amplitud entonces de la vibración no... bueno, ¿esa acá debería ir dentro o no? No, o sea, si quieres evaluar lo que es el factor de magnificación de ella, tendrías que evaluarlo fuera de ella. Fuera. Sí, porque recuerda que esto es posición y posición. Si dejas f sub 0 aquí y dejas k acá, lo que estás haciendo es dividiendo factores de diferentes dimensiones. Pero si tú divides f entre k, tú sabes que es una respuesta en longitud, ¿cierto? Porque la ley Hookeana te dice que la fuerza es igual a k por el desplazamiento. Entonces f entre k es un desplazamiento y x sub 0 es un desplazamiento. Así que el factor de magnificación es esto que está aquí. Sí. Por eso dije que acá, bueno, tuvieran cuidado con que lo había dejado arriba. Pero esto iría acá. F sub Ok. 0. F sub 0 entre. ¿Sí? Pero entonces el factor de magnificación por la formulación euleriana también debería tener la K afuera, ¿no? Sí, exacto, es acá. Ok. Ambos. Queda afuera. Sí, aquí debería arreglarlo. En los apuntes lo dejé igual, ¿cierto? Bueno, vamos a arreglarlo aquí.
O sea, acá arriba todavía no, porque no hemos plasmado el factor de magnificación. O sea, aquí todavía como que no. Aquí sí. Aquí sí. Y bueno, esto ya básicamente sí es lo mismo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, ¿hay una pregunta acá? No, ¿cierto? Bueno, vamos a ver ahora un caso de otro caso en respuesta armónica de nuestro sistema, y creo que ya lo había introducido en unas clases. Ok, un momento. Creo que lo borré, pero yo lo había escrito en sus clases. Bien, sí, creo que lo había borrado, pero bueno, vamos a escribirlo de nuevo. Y es el tema de movimiento armónico de bases. De soportes o de bases. Cierto, yo lo había empezado discutiendo con ustedes, si no me equivoco. Sí, profesor. O sea que aquí podemos, por ejemplo, ya explicar lo que era el mismo modelado, podemos ir un poco más rápido. Ya sabemos qué son las entradas y qué son las salidas. Entonces teníamos algo como esto. Este era nuestro diagrama, decíamos okay, que tenemos una respuesta al sistema y una entrada armónica en la base. Planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Así que el desplazamiento relativo de ellos iba a depender de las coordenadas X y Y. Así que bueno, íbamos a tener fuerzas. Kx, C de X punto y C de Y punto. Así que si plasmábamos nuestra ecuación de movimiento, que me quedaba algo como esto. Más C de X punto, más K. Y bueno, la respuesta de ambos, ya sabemos la estructura, ¿no? A través de una formulación euleriana. Y a la WT, ¿cierto? Teníamos eso, ¿no? ¿Qué hicimos? Ok, plasmamos la ecuación que describe el movimiento de este sistema. Es un sistema de un grado de libertad. Sabemos que la ecuación que describe el movimiento para este sistema es la misma estructura, mq de punto más c de x punto más k de x. Y como es una parte forzada, una respuesta armónica forzada, tiene una entrada al sistema. Así que esas fuerzas de entrada son estas dos fuerzas que tenemos aquí. Y me queda igualado esa ecuación a esta. Entonces, por ejemplo, si yo solucionara esta ecuación diferencial, bueno, solucionar ambas, voy a tener que la estructura de la respuesta
tiende a ser de este tipo, donde y x sub 0, x representan lo que son las condiciones iniciales del mismo por esta función, aunque esté evaluado solamente en la parte real. Así que igual, lo mismo, reemplazo acá lo que viene con la respuesta en x y reemplazo acá con lo que viene la respuesta en y. Así que al hacerlo me queda algo como esto. W al cuadrado m más i de wc más k por x sub 0 e a la iwt y es igual a k más iwc por y e a la iwt. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ambas soluciones tienen la misma frecuencia. La solución para y y para x. Sí, recuerda que eso es en estado estacionario. ¿Qué quiere decir que es en estado estacionario, Alejandro? Que lo podemos hacer independiente del tiempo, ¿no? O sea, que en el tiempo eso no va a variar, ¿cierto? A eso nos referimos cuando es en estado estacionario. Y la respuesta de ese tipo, por el tipo de entrada que tenemos, de igual forma. O sea, va a permanecer en el tiempo. Entonces, en este caso, si nosotros vemos tanto la respuesta para lo que viene siendo las características del sistema, como para la entrada del sistema, va a depender de lo mismo, de la misma frecuencia. Pero son entrada y salida. Por ejemplo, es una función de transferencia igual. Eso era lo que plasmábamos en la parte de estado estacionario. Tenemos una entrada al sistema a cierta frecuencia y tenemos una salida del sistema a cierta frecuencia. Pero si nosotros evaluamos esa función de transferencia en estado estacionario, lo que estoy diciendo es que esa frecuencia de entrada y esa frecuencia de salida no va a variar en el tiempo. ¿Sí? Por eso son las mismas. Por eso se dice que la función de transferencia es evaluada en estado estacionario. Ya si se evaluara en estado transitorio, tú esperarías que es distinta. Bueno, y en este caso nosotros podemos decir que es en estado estacionario, asumiendo que se comporta de ese tipo. Al final, lo que nos va a permitir la función de transferencia es eliminar la parte temporal, porque básicamente estamos analizando un movimiento síncrono entre ambas partes. ¿Okay? Si estamos analizando ese movimiento síncrono en ambas partes, lo que estamos diciendo es que el tiempo en ambos instantes es el mismo. ¿Sí? Por eso decimos que es en estado estacionario. Y se nos elimina la parte temporal. ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte? Sí, profe. Sí, porque tiende a confundir, ¿no? O sea, si decimos, ok, que en X es una frecuencia y justamente la entrada es otra frecuencia, pero no es así. O sea, si nosotros vemos, en el primer caso, o sea, como una respuesta armónica, nosotros decíamos, creo que era aquí, que esto tendría que ser en estado estacionario, esta respuesta. O sea que este tiempo y este tiempo es evaluado en el mismo instante. ¿Y qué me va a permitir si estoy evaluando una salida y una entrada en el mismo instante? ¿Qué me va a permitir hacer? Que me quede independiente del tiempo. Y es lo que estamos tratando de reescribir acá. Cuando hagamos la derivación, si te das cuenta, si tú reescribes entre la salida y la entrada, ¿qué pasa con la parte temporal? Se me va. Se va a la parte temporal. Y eso se hace con ese objetivo. Justamente es eliminar la parte temporal. Entonces, bueno, ya que
he eliminado mi parte temporal, yo puedo escribir mi respuesta. Ok, disculpa. Y esto es mi función de transferencia. O sea que ya sabemos que la magnitud de esa función de transferencia, ¿cómo es? La misma estructura que la que revisamos hace un momento. Por e a la menos i phi. ¿Cierto? Lo mismo que hicimos hace un rato. ¿Cierto? Miren, aquí plasmamos lo que fue la magnitud de la, aquí me queda K también, F sub 0 entre K. En este caso hemos obtenido lo que es la misma magnitud de esta relación. Fue lo que hicimos aquí. Bien, ahora esa respuesta va a tener la siguiente solución. O sea, si hiciéramos la misma derivación que hace un momento, esta relación me queda 1 más 2 chita W entre WN al cuadrado por E a la menos I phi entre 1 menos W al cuadrado entre W al cuadrado más 2 chita W entre WN al cuadrado elevado a un medio. Y el ángulo entonces sería phi igual a tangente inverso 2 chita W entre WN al cubo entre 1 más 4 chita al cuadrado menos 1. Okay. Lo mismo que analizamos hace la gráfica que construyeron de resonancia, por ejemplo, la pueden construir ahora de esta forma. Para el caso del movimiento de bases. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica en este momento. O sea, ¿hay alguna pregunta que sea de movimiento de bases? ¿Hay una pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Profe, yo le voy a hacer una consulta, profesor, con respecto a cuando sale la I, el exponencial que depende de phi, todavía no entiendo cómo sale, profesor. Creo que te refieres a la exponencial, ¿no? Sí, profesor. Ok. Un momento. Bien, acá, bueno, lo hicimos un poco más directo, ¿no? Pero si lo analizas acá, que se hizo con más detalle, es esto, justamente esto que está aquí. Donde acá tenemos lo que es ya la magnitud, raíz cuadrada de ambos términos, y esto nos permitió lo que fue eliminar el imaginario. Entonces, aquí en este caso, sabemos que esta respuesta que está aquí es la formulación de Euler, ¿cierto? Esta respuesta a la formulación de Euler se te hace conocida, parte real, parte imaginaria, Sí, profesor. que es igual a ¿qué? A la E a la menos I por el ángulo, ¿no? Pero en este caso es negativo porque, o sea, el ángulo es negativo porque es menos B. Okay, ya lo vi, profesor, es que no había entrado un poco tarde a la clase. No había comprendido. Okay. Gracias, profesor.
Pero entonces sí, aquí saltamos como que directo, pero es lo mismo, ¿no? Ahora, bueno, prestemos atención a un caso. Vamos a analizarlo entre todos. Y bueno, vamos a poner una especie de práctica. Bien. Vamos a... bueno, tomen sus apuntes. Voy a quitar la formulación. Se las presento en un momento de nuevo. Tomen sus apuntes en sus cuadernos. Vamos a analizar. Tenemos una bomba que opera a una frecuencia de 20 Hz. Y queremos reducir las vibraciones en un 90%, sin agregar amortiguamiento. La masa del sistema es igual a 20 kilogramos. Diseñe la base del mismo. ¿Copiaron todos? Repito alguno de los términos. ¿Puedes repetir después el 90%? Ok. Queremos, sin agregar amortiguamiento, la masa del sistema es de 20 kilogramos. Diseñe la base del sistema. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con...? Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Cuando se refiere a sin agregar amortiguamiento, quiere decir que ya hay un amortiguamiento, No, pero o sea no lo que... podemos cambiar. No, en este caso no vas a tener ningún sistema extra que te disipe energía en tu modelo. Justamente la base tiene que cumplir con ciertos requisitos para que las vibraciones de este sistema no se transmitan, no haya transmisibilidad de los mismos. Bien. O sea, tú puedes reducir las vibraciones de un sistema agregando amortiguamiento. Si hiciera una curva de resonancia en el taller 2, se dieron cuenta, ¿no? O sea, si agregaban amortiguamiento, básicamente ustedes podrían disminuir esas vibraciones en cierto porcentaje. Pero en este caso, por ejemplo, tengo un motor, una bomba en este caso. Bueno, ahorita les voy a dar el caso en el cual va a estar soportado el sistema. Y yo quiero que ustedes diseñen la base de esa misma, donde va a ir montado esa bomba, para que no se transmitan las vibraciones del 100% que emite ese sistema, se reduzcan en un 90%. Bien, vamos a analizarlo entre todos. La idea es que podamos terminar. Supongamos que este es el sistema. Estas son las condiciones del mismo. Es una barra en cantilever y esta es la bomba. ¿Cierto? Así que este sistema va a oscilar de arriba hacia abajo. Es un sistema en cantilever, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Ok, entonces yo tengo que de alguna forma poder diseñar donde está montado. O sea, en este caso, ¿qué tipo de análisis estamos haciendo? Movimiento armónico de soportes, ¿no? O sea que en este caso hay un movimiento armónico, la base está introduciendo un movimiento al sistema. ¿Vale?
Así que esto que está aquí, o sea, esta bomba opera, ¿a cuánto fue que dije? 20 Hz. ¿Y el sistema, de cuánto era la masa? 20 kilogramos. 20 kilogramos. Sistema igual a 20 kilogramos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo este sistema va a oscilar? Si yo analizara este sistema solo, básicamente sería así, ¿no? De arriba hacia abajo. Así que yo pudiese plasmar un desplazamiento y ese desplazamiento lo puedo relacionar con una fuerza, ¿no? O sea que la fuerza entre el desplazamiento va a ser igual a ¿qué? A la A la constante de resorte. a la rigidez de esa estructura, ¿cierto? En cantilibre. Y bueno, la rigidez de esa estructura en cantilibre es igual a 3E por I entre L al cubo. ¿Ok? Eso estamos claros hasta aquí. Entonces, de alguna forma, yo necesito diseñar este elemento de base, donde va esa bomba, con ciertas especificaciones en la rigidez, para que no haya una transmisibilidad. Porque, por ejemplo, yo puedo montar, imagínense, esta otra analogía. Saben que, bueno, los motores de los autos están montados en unas bases, que son de un tipo de material elastomérico, de cauchos. ¿Cierto? ¿Por qué se diseñan esos cauchos? Para evitar ¿qué? A reducir las vibraciones. ¿De qué punto a qué punto? Desde el motor hacia el chasis, ¿cierto? Ahora, imagínense montar ese motor directamente en el chasis. ¿Qué va a pasar? O sea, va a haber una transmisibilidad de las vibraciones desde el motor hasta el mismo chasis. Así que nosotros tenemos que evitar eso de alguna forma. Pero ahora, esos cauchos que yo coloco ahí tampoco pueden ser de forma aleatoria. Yo tengo que proponer una rigidez de esos cauchos para reducir esas vibraciones. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, de igual forma es acá. Yo puedo diseñar un elemento estructural con cierta rigidez para que no haya transmisibilidad de las vibraciones de la bomba hacia cierto punto. Entonces, de alguna forma ya yo tengo, entonces, que necesito la rigidez de la estructura. Y si conozco esa rigidez, me va a permitir elegir el tipo de material, la longitud y el perfil del mismo. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta elegir la rigidez. Ahora, ¿qué relación yo puedo obtener para la rigidez? ¿A través de cuál? Bueno, lo otro, o sea, la rigidez en este modelo matemático, ¿dónde está plasmada? O sea, ¿qué tenemos aquí básicamente? En la frecuencia. ¿Cuál de las natural. dos? En la frecuencia natural, ¿no? Porque la frecuencia natural depende de la rigidez de la estructura, del elemento estructural. Así que de alguna forma yo estoy relacionando esto con esto. ¿Ok? Pero ¿qué me dice en este modelo? Que yo no puedo agregar amortiguamiento. Así que esto es 0 y esta parte es 0. Solamente me queda este término que tengo aquí. Profe, una pregunta. Entonces, lo que se tendría que hacer es literal escoger de tal manera el sistema que tenga una frecuencia natural muy alejada a la que sería la frecuencia a la que opera. Bueno, en este caso te va a dar un elemento de rigidez distinto a esa frecuencia. O sea, por ejemplo, si tú obtienes la frecuencia natural después del sistema, te vas a dar cuenta que no va a ser cercano. Y después lo puedes calcular, si quieres, qué tanto se difiere de los 20 Hz. ¿Ok? Ya sabes que la frecuencia de excitación externa es 20 Hz, ¿cierto? Así que en esta relación lo que me va a quedar en función es de cuánto es la rigidez. Así que bueno, lo otro que conozco es la salida y la entrada de mi sistema, ¿cierto? Yo sé que mi salida y mi entrada al sistema, ¿a cuánto debe ser igual? ¿Cuál era el otro dato que conocemos del problema?
Reducir Pero, las vibraciones al 90%. exacto, o sea que en la salida, si hago una relación de salida-entrada, ¿cómo me queda esa relación? Del 100% de las vibraciones que hay en la entrada, en la salida tiene que haber un 90%. ¿Cómo es esa relación? Del 10%, profesor. Del 10%, ¿cierto? Así que esa relación salida-entrada tiene que ser igual a 0.1, ¿correcto? Y esto es igual a la magnitud de la relación de amplitudes. Ahora, eso es una magnitud, muchachos. Es una magnitud, y al ser una magnitud, ¿qué pasa? Es un valor absoluto, disculpen. Yo lo puedo trabajar así de forma directa. ¿Cómo yo cambio esto? ¿Cómo ustedes obtienen el valor absoluto de un sistema? Lo primero que aprendemos es que todo lo positivo, todo lo negativo es positivo, ¿cierto? Pero justamente si lo evaluamos en la recta numérica, ¿a qué conlleva eso? A que pasamos, por ejemplo, del menos 2, tenemos que mover ¿cuántos espacios? 4, o básicamente multiplicarlo por menos 1. Así que si yo multiplico por menos 1, eso que tengo ahí, me queda w al cuadrado, entre w en el cuadrado, menos 1. ¿Me siguieron? Sí, profe. O sea, esto que está aquí es lo mismo. O sea, aquí sacamos el valor absoluto de este término. Así que ya tenemos la expresión que necesitamos. 0.1 es igual a 1 entre w al cuadrado, w en el cuadrado menos 1. Ya tenemos la frecuencia de excitación externa, tenemos la masa del sistema, así que solamente es despejar la rigidez. Y ya hemos diseñado la base de ese sistema para reducir las vibraciones. Que en la salida tengamos un 10% de esas vibraciones. Profe, entonces, con eso tendríamos, es la K, pero despejando la relación que obtuvimos al final, ¿no? Pero habría que escoger la longitud o ya eso es libre. Sí, ya eso queda en diseño, ¿no? O sea, te van a restringir algunos espacios, pero lo que se entiende es que ya tienes la rigidez equivalente que necesitas. ¿Cómo la generas? Tienes la información ahí, necesitas elegir propiedades del material, perfil, longitud. Hay varias configuraciones posibles para eso. ¿Ok? Sí, profe. Entonces lo otro es que, por ejemplo, ok, déjenme ver algo, mostrarle algo. Ok, si nosotros revisamos este plano que está aquí, ¿ustedes qué creen que fue lo que... ¿Qué tienen aquí? ¿Esto que está aquí qué es? Sería el soporte. Un soporte del motor, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes creen? O sea, que esa rigidez, esa estructura se elija aleatoria. ¿Por qué tiene que tener ciertas especificaciones para las cargas? O sea, ¿qué hay arriba primero que ven? Es un generador. Ese generador va a operar a cierta frecuencia, va a generar cargas dinámicas en la base. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes atornillan eso a una noria o a una losa directamente? ¿Qué va a pasar con la base de ese hormigón? Podría llegar Movimiento se a fallar rompe. por amplitudes grandes. O sea, va a haber una vibración que va a empezar a desprender la estructura, ¿cierto? O sea, por eso no se atornilla directamente. Entonces, de alguna forma ustedes tienen que diseñar una base, generar ciertas rigideces para evitar justamente eso. Porque va a haber transmisibilidad de las vibraciones de
desde un punto al otro. Entonces, claro, dependiendo de las condiciones, como tienes restringido el sistema, tú dices, ok, yo necesito tanto para evitar que esto mitigue en tanto las vibraciones. ¿Vale? ¿Una pregunta? O sea, a lo que voy es que entendieron cómo es el modelo del movimiento. Diga. El exponencial lo eliminamos porque no había amortiguamiento, ¿no? El exponencial, no, porque estamos viendo la magnitud del mismo. O sea, si vemos acá, o sea, es que ese lo hice más rápido porque para no derivarlo completo. Pero es la misma analogía que hemos hecho aquí. O sea, estamos evaluando la magnitud de la misma amplitud de las vibraciones. ¿Cierto? En función de esto. O sea, esto que está aquí no es valor absoluto del mismo. O sea, justamente hicimos eso. Si te das cuenta, no es lo mismo. Profe, no está en el... Ah, ok. Estamos viendo el motor. Ok, un momento. Gracias. O sea, acá que lo detallamos más, o sea, justamente ¿qué tenemos aquí? O sea, esto que está evaluado aquí y esto que está evaluado acá no es igual. ¿Cierto? Esto es un valor absoluto del mismo. Si estamos haciendo un valor absoluto del mismo, estamos eliminando la parte imaginaria del mismo. ¿Sí? Ok, o sea, ahora sí. O sea, esto es lo que estamos evaluando. Esto que está aquí. Que si nos vamos acá abajo, es esto que está aquí. Esto no. ¿Vale? O sea, esto. ¿Sí? ¿Para qué pasó con ese ángulo phi? O que justamente que estamos evaluando las magnitudes, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? O sea, solo estamos evaluando esto. Las magnitudes. No la parte, no el vector, sino las magnitudes que componen ambas, A y B. ¿Y cómo yo evalúo las magnitudes? Eliminando... Sacando el módulo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, si tienes un vector y quieres obtener lo que son las magnitudes de ese vector, obtienes el módulo del mismo, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Porque ¿qué pasa con Euler? E a la menos phi i. ¿Qué es eso? Una representación... Es un vector, ¿cierto? Es un vector. Sí. Es un vector que hemos construido de dos vectores, uno que está en la parte real y uno en la parte imaginaria. Pero si yo quiero obtener el módulo de ese vector, ¿qué hacemos? Es lo que hicimos, ¿no? Evaluamos la magnitud de los mismos. No sé si responde a tu pregunta, Ramón. Sí. No, sí. ¿Seguro? No. Si quieres repetimos esa parte, ¿no? Porque igual puede ser confuso. ¿O estás claro ya? Sí, pues más o menos. Es que, o sea, antes lo explico como que el imaginario lo usamos para un cierto caso y el real para otro, ¿no? Sí, lo que sí es, no, eso es otra representación. Porque, por ejemplo, después nosotros vamos a ver series de Fourier, ¿no? Entonces vamos a representar unas con funciones cosenoidales, conjunto de funciones cosenoidales, otra con conjunto de funciones senoidales. Y a través de la formulación de Euler me permite obtener ciertas diferencias en la respuesta. Pero acá, por ejemplo, hemos construido, por ejemplo, este vector que está aquí. Y este es el que tú estás viendo. El i a la phi.
pero negativo porque era A menos BI. Pero justamente nosotros estamos evaluando son las magnitudes, que en cierta parte solamente tenemos una magnitud de la parte real porque no tenemos, sabemos que lo que acompaña el amortiguamiento es la parte imaginaria. O sea que cuando sacamos el módulo de este vector, o sea, este e a la i phi es un vector que es igual a la sumatoria de este vector más este vector. Pero si yo quiero saber las magnitudes de este vector, por ejemplo, la magnitud del vector c, raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. No hay imaginario por ninguna parte. ¿Sí? Que es esto que tenemos aquí. Pero entonces, profe, en lo que le comenté también al inicio fue de que si había amortiguamientos, entonces tal vez, entonces sí hay imaginario, ¿no? O sea, sí lo... No, porque es que igual cuando representamos porque acá, ya en la en la magnitud, ya lo eliminó. sí, o sea, Se eliminó. cuando tienes las magnitudes ya no te queda ningún... O sea, justamente lo que estás teniendo es la magnitud del vector en conjunto, la magnitud c. O sea, esto que está aquí. Esto que está aquí al cuadrado más... Esto es a al cuadrado y esto es b al cuadrado raíz. O sea, esto que está aquí. Esto es la magnitud ya del mismo. Pero si te das cuenta, acá arriba no lo teníamos así. O sea, esto no es magnitud. Pero aquí sí. Que es como si estuviéramos evaluando solamente la magnitud de este vector. ¿Cuál sería? Esto. C. Y C a que es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sin imaginario. ¿Y por qué se te va al imaginario? Porque estás elevando i al cuadrado. ¿Cierto? Sí, eso lo explico en Es importante ver eso. O sea, pareciera trivial, pero no se ve a la ligera, ¿no? Y cuando ya cuando quedan con las prácticas, entonces que se empiezan a revisar con detalles. ¿Vale? Entonces, bueno, a al cuadrado más bi al cuadrado. Así que ya aquí está. Igual, si lo necesitas ver con más detalle, aquí está, ¿no? En este de aquí. Oh, aquí me falta la raíz. ¿Cierto? Bien, bueno, ya ¿Lo vieron? ¿Vieron qué falta aquí? Comparen aquí, ¿qué pueden ver? La raíz cuadrada. ¿Cierto? Para poder que sea lo mismo. ¿Sí lo vieron todos? Sí, profesor. Ok. Bueno, igual, creo que en en el archivo que le subí, creo que no puse raíz tampoco. Sí, me faltó, a ver. Sí, me faltó también. Ok, tengo que arreglarlo. Igual les voy a actualizar en el PDF esa parte. Bien, entonces todos claros con la práctica. Sí, profe.
Bien, vamos a entrar a ver hasta dónde llegamos con generación del sistema. Esto ya creo que lo vimos aquí. Sí, este vamos a eliminarlo aquí. Tema 4. Ok, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy con respuesta natural en sistemas de un grado. Ok, vamos a empezar. Y bueno, aquí vamos a necesitar bastante... es importante entender algunos conceptos antes de entrar en respuesta forzada. ¿Ok? De la parte de múltiples grados. Y claro, todavía nos falta discutir algunos puntos de respuesta forzada del sistema de un grado. Pero lo vamos a discutir. Creo que no había discutido con ustedes el tema de los timing, de lo que falta del semestre, del verano, disculpen. Ok, la idea de hoy, y por no seguir sistemas de un grado, porque creo que ya, bueno, verano va muy rápido. Va muy rápido y dinámica aplicada tiene bastantes conceptos que discutir. Entonces, en vista de que si revisaron el Moodle, se dieron cuenta que el primer examen es el 24. En cierta parte, múltiples modelos discretos toman un poco más de tiempo porque se discuten más a profundidad muchos detalles en cuanto a diferentes casos y bueno, ya ustedes se han dado cuenta. Así que mi idea hoy, porque de alguna forma necesitan empezar a estudiar múltiples grados, porque modelos discretos básicamente es el primer examen. Todo modelos discretos, el segundo examen es modelos continuos. No estoy seguro que entremos en elementos finitos por el tiempo. Entonces, mi idea es que, ok, hoy estudiemos la respuesta natural de los sistemas de múltiples grados. El lunes 15, bueno, vamos a discutir entonces las dos tareas. Les voy a asignar el proyecto y vamos a seguir entonces discutiendo la respuesta forzada de múltiples grados. O sea que 15, 17 serían sus últimas dos clases antes de entrar al examen. El 17 ya se discuten los últimos temas 7 días antes del primer examen. Y ahí se va a colocar una especie de asignación para que practiquen. El lunes 22 se va a discutir la asignación del que se va a colocar el 17, una práctica. Y el 22 ya se empieza temario nuevo. O sea, el 22 no se va a explicar nada nuevo para examen el 24. O sea, los últimos temas de contenido de examen se discuten unas 7 días antes. Así que el 22 empezamos con sistemas continuos. Y eso es para el examen del 10. Entonces tenemos 1, 2, 3 clases para discutir sistemas continuos. Entonces, hoy es el 15, es les voy a asignar el proyecto, así que el proyecto lo más probable es que sea en semanas cuando ya están terminando los semestrales, que lo discutimos. Así que esa es nuestra bitácora. Ramón. Profe, no sé si habló de cuánto es el grupo de integrantes. Sí, eso se va a discutir el lunes, pero igual, sí, lo máximo es 5 personas. Profe, y la fecha de la
del primer parcial queda para el mismo día o como dijo que lo podía cambiar, no sé si quedó para el No. mismo... No, o sea, en el Moodle ya está la fecha y la hora. Ok. O sea, eso sí no se ha movido. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver ahora el tema de múltiples grados. ¿Hay una pregunta con los exámenes? Bueno, muchachos. No, Ricardo. Hay examen semestral y hay proyecto. Recuerda el contenido o el sílabus. Ahí está desglosado el porcentaje. Bien. Múltiples grados. Pero antes de hablar de múltiples grados, de alguna forma ya algunos han dado este curso de dinámica aplicada. Y en muchos textos, ustedes, que por ejemplo, que les he dado de referencia, se han dado cuenta que en el capítulo 1 o 2, bueno, si el capítulo 1 no hace referencia a un intro de todo lo que es el contenido, los primeros capítulos hacen referencia a sistemas de un grado de libertad en respuesta libre, sistemas de un grado de libertad respuesta forzada, hablan de sistemas de 2 grados de libertad y después hablan de múltiples grados. Entonces, esto se hace de esta forma, no porque sistema de 2 grados sea un caso especial. Se hace de esta forma porque de alguna, cuando se plantean modelos discretos de grados de libertad elevados, se complica un poco el análisis. Así que de manera didáctica es mejor ver un caso específico de sistema de 2 grados de libertad, analizarlo a detalle, plantear las ecuaciones características y resolverlo para poder entenderlo. ¿Sí? Así que por temas de didáctica y de pedagogía se explica 2 grados de libertad, pero los sistemas de 2 grados de libertad entran dentro de los sistemas de múltiples grados de libertad. Eso tenemos que tenerlo claro. No es que sea 2 grados un caso, 3 grados, múltiples grados otro caso. Y justamente lo que se estudia en sistemas de un grado, se estudia en los sistemas de múltiples grados. ¿Qué estudiamos en los sistemas de un grado? Si alguien me puede hacer un resumen. Respuesta natural y respuesta forzada. ¿Por qué decíamos que era esencial estudiar respuesta natural? ¿Por qué estudiamos respuesta natural? Nos permite el estudiar la respuesta natural. Una pregunta, profesor. Con amortiguamiento cuenta como respuesta natural, ¿verdad? Correcto. Puedes tener una respuesta natural amortiguada y una respuesta natural no amortiguada. Respuesta forzada es cuando sometes algún tipo de excitación permanente en el tiempo a tu sistema. Entonces, de alguna forma, nosotros para poder entender la respuesta forzada de un sistema, necesitamos conocer la respuesta natural, necesitamos conocer las características del sistema. ¿Y cuáles son esas características que tiene un sistema? ¿Cómo lo caracterizas? Primero que nada. Recuerden que los modelos que hemos planteado, Su constante de amortiguación. su rigidez, por su constante de amortiguamiento, por su inercia, eso es lo que nos ayuda a caracterizar un sistema. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros entonces decir, bueno, este sistema que estamos analizando es un puente, es un edificio, es un brazo, es una nave espacial, es un buque, lo que se imaginen. Necesitan caracterizarlo y nosotros en las primeras clases vimos de qué forma o qué tipo de elementos podemos utilizar para caracterizar estos sistemas, ¿cierto? ¿Cómo lo caracterizamos? A través de elementos de rigidez, de inercia, de amortiguamiento, etc. Entonces, Profe, ajá. y también creo que la respuesta natural ayuda a entender el comportamiento transicional que tiene los distintos sistemas. Sí, o sea, la respuesta natural básicamente no se estudia en un elemento físico. Simplemente la conoces.
¿Ok? Por ejemplo, si tú dices, ok, yo quiero conocer la frecuencia natural de un sistema, ¿tú qué haces? Básicamente conoces su rigidez y en algunos casos ya la sabes por la forma en la que está diseñado. O si te quieres ir de forma experimental, tendrías que, bueno, tener un hammer en el cual tengas la magnitud de la fuerza que le estás perturbando y ver la respuesta. Entonces es una forma de caracterizar una respuesta natural. Pero digamos, yo le pregunto a Kevin, ¿cuál es tu objetivo con dinámica aplicada? ¿Qué estudias en dinámica aplicada? ¿Qué te interesa? Las vibraciones que ejercen los distintos sistemas ¿Ante qué? ante una fuerza ¿Una fuerza de qué tipo? externa. ¿De qué tipo? ¿Estática o dinámica? ¿No serían ambas? Las estáticas no importan tanto. O sea, cuando tú diseñas un elemento, claro que tienes que considerar las fuerzas estáticas. Pero esa es otra forma de diseño. Consideras otros tipos de fuerzas. En este caso, en dinámica, justamente estamos viendo, ok, cómo perturba mi sistema las cargas dinámicas. O sea, no estoy diciendo que las cargas estáticas no son útiles a la hora de un diseño. Claro que son útiles. Y claro que nos dan una idea inicial. Es lo que discutimos en mecánica de materiales, ¿cierto? Cómo se generan los niveles de esfuerzos ante ciertas cargas estáticas, ¿cierto? Eso es lo que estudiamos en mecánica de materiales. Esfuerzo, deformaciones, ecuaciones constitutivas, etcétera, lineales, no lineales, bueno. Pero justamente acá lo que nos interesa es ver cómo responde un sistema ante cargas dinámicas, porque vimos al inicio del curso, les mostré algunos videos en el cual ustedes veían visualmente cómo un puente oscilaba de forma dramática, como una ala de una aeronave empezaba a oscilar de forma dramática repentinamente. Entonces justamente eso es lo que estudiamos en dinámica aplicada. La respuesta forzada a un sistema. Y la respuesta forzada a un sistema es qué pasa cuando hay cargas dinámicas con ciertas características que la perturban. Eso es lo que hacemos. Ahora, nosotros tenemos ahora formas en las cuales podemos analizar el sistema. Y voy a explicar algunos casos. ¿Qué esperan ustedes de un sistema de 2 grados de libertad? ¿Por qué plantear un sistema de 2 grados de libertad? Pongamos un ejemplo antes de que respondan. Supongamos que tenemos este puente. Un puente que está simplemente apoyado. ¿Cierto? ¿Para cuántos modos tiene ese puente? ¿Cuántas formas de onda? ¿Cuántas frecuencias naturales tiene ese puente? Infinitas, profesor. Hay infinitas frecuencias naturales. Ahora, con los modelos discretos, yo hablo de un número finito, ¿cierto? Porque justamente estamos discretizando un dominio y estamos obteniendo una discretización del mismo, y esa discretización lo que estamos haciendo es haciendo finito un volumen. Así que los modelos discretos, bueno, sí, son números finitos, pero el punto está en que no hay una única frecuencia natural. ¿Vale? Claro, con los modelos continuos podemos plantear infinitos grados. Y era lo que explicábamos al inicio. Bien, por didáctica, vamos a suponer que yo quiero conocer y plantear un modelo de 2 grados de ese sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros ya analizamos este caso para los sistemas de 1 grado. ¿Cómo es la oscilación de ese sistema para 1 grado? O sea, la forma de onda sería algo como esto, ¿no? De arriba hacia abajo, donde el desplazamiento máximo ocurre a L medios. ¿Cierto? O sea, es como si estuviese desplazándose de esta forma, una media onda. Esa es la forma que describe sistemas de 1 grado para ese puente. Ya como es la rigidez y la masa es otro cuento. Ya tendríamos que ver que es un sistema simplemente apoyado, cómo se determina la rigidez en ese punto, etc. Pero ¿qué pasa? Y esto es como este modelo, básicamente yo podría decir que es de esta forma. Y esto es N1, 1 grado, una ecuación de movimiento, etc. Pero supongamos que ahora yo quiero obtener la información del segundo modo.
de ese mismo sistema. Lo puedo analizar porque, como dijo Kevin, yo puedo tener infinitos grados en un sistema continuo y infinitos grados en un sistema discreto. Pero esos finitos grados, supongamos que a mí me interesa, bueno, yo quiero plantear una formulación en la cual yo quiero obtener entonces 2 grados de libertad. Quiero obtener la segunda frecuencia natural de ese sistema en transversal, porque esa es la otra. Yo puedo tener frecuencias en lateral, en torsión, en axial. Yo quiero saber cuál es la segunda frecuencia en transversal de ese sistema. Entonces, sabemos que esa onda es de este tipo, donde los desplazamientos máximos están ocurriendo a 1/4 de las fronteras, 1/4 de ambas fronteras. Pero justamente ese mismo modelo debió pasar por los sistemas del primer modo. Entonces, esto es N1 y esto es N igual 2. Entonces, de alguna forma, yo necesitaría plantear algún modelo, por decir algo, que yo quiero plantear un modelo para describir ese sistema, y sería algo como esto, M1, M2, tengo que concentrar 2 masas, K1, K2, K3, y es un desplazamiento transversal en la misma dirección. Ok, entonces, digamos, ya lo que me queda es encontrar cuántos son estas rigideces para poder caracterizar este sistema. Digamos, ahora hay que ver otra cosa en este sistema físico, lo que está ocurriendo. O sea, si ven, necesité plantear entonces, en dinámica nosotros aprendimos que esto es, porque es un sistema de 2 grados. Porque tiene dos masas y que el movimiento de una no depende de la otra. Entonces, el número ¿de qué? De coordenadas independientes, x1 y x2, ¿cierto? Coordenadas independientes. ¿Para qué? Necesarias para describir un movimiento completo. Y bueno, aquí entramos en discusión de que el sistema es holonómico o no holonómico, que los sistemas holonómicos necesitan, que tienen igual número de ecuaciones de movimiento para igual grado de libertad. O sea que esto es un sistema holonómico. Si el sistema es no holonómico, bueno, eso ya es una discusión más de control, más de dinámica. Pero bueno, aquí todos los casos que estamos viendo son completos, así que el sistema es holonómico, así que las ecuaciones que describen el movimiento tienen que ser igual al número de grados de libertad que tiene un sistema. Y fácilmente nosotros podemos ver el número de grados de libertad, como dijo el compañero, número de coordenadas independientes necesarias para describir movimiento de un sistema completo. Entonces, en este caso, si yo quisiera comprender el movimiento de este sistema, yo necesito conocer cuánto es x1 y cuánto es x2. No hay otra forma alguna que yo pueda conocer las posiciones de ambas masas con una sola coordenada. Por eso son coordenadas independientes para describir movimiento. Son dos grados de libertad. Para lo otro que tienen que ponerse a ver en esto es que, ok, si ustedes miran esto que está aquí arriba, ¿qué es esto? Una forma, ¿no? Yo estoy diciendo que este sistema puede pasar por un modo 1 y por un modo 2. O sea que mi expresión matemática me va a permitir obtener cuántas frecuencias naturales. En este caso serían 2, por eso. 2, ¿cierto? Me va a permitir encontrar la primera frecuencia natural, que es la de este modo, y me va a permitir encontrar una segunda frecuencia natural, que es la de este modo, ¿cierto? Acá solamente me daba una información que era de una sola frecuencia natural, que era la más baja, esta que está aquí. Pero este modelo me va a permitir a mí encontrar un modo 1, un modo 2, o sea que me va a permitir encontrar una frecuencia natural 1 y una frecuencia natural 2. Pero justamente estamos diciendo que la frecuencia natural 1 tiene esta forma de onda. Entonces, ¿cómo serían los desplazamientos de esas masas? ¿Irán en sentido contrario o en la misma dirección? En sentido contrario. Para el modo 1. Para el modo 2. Para el modo 2, entonces estaremos diciendo que va a ser una forma en este modelo cuando esta x2 va hacia la derecha y x1 va hacia la izquierda.
Esto sería para el modo 1. Modo 2, disculpen. ¿Cierto? Van en sentido contrario. O sea, cuando esta va hacia arriba, esta va hacia abajo. Y viceversa. Igual, yo puedo desacoplar este sistema, pero no es la idea. Y el modo 1, ¿cómo se representa? Cuando ambas masas van en la misma dirección. Bueno, y ahora vamos a introducir movimiento síncrono, que también nos va a ayudar a plantear el modelo. Pero se entiende el concepto de múltiples grados en discreto. ¿Qué forma de onda? ¿Qué son modos? ¿Y cuántas frecuencias naturales se obtienen? ¿Cuántas ecuaciones se necesitan plantear? Eso se ve. Profesor, una pregunta. Entonces, el segundo modo sería el doble de la primera frecuencia natural, ¿no? Del modo 1. Eso no es lineal. O sea, son múltiplos. Te van a quedar múltiplos, pero no es lineal. O sea, si la primera es 5, la segunda no espera que sea 10, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Y por eso se necesita, entonces, planear una estrategia, porque esas frecuencias naturales se van a obtener una ecuación característica. Pero hay alguna pregunta hasta aquí de esto. O sea, antes de empezar a plantear ecuaciones y todo lo demás, yo necesito que ustedes entiendan esto. Si esto no lo entienden, de nada me sirve empezar a derivar ecuaciones y obtener ecuaciones características, porque básicamente está el concepto físico de lo que está ocurriendo. Profesor, usted dijo que para analizar el modo 2, las posiciones de las coordenadas tenían que ser en diferentes direcciones. Sí, porque mira, este es el modelo, ¿no? Este modelo que está aquí representa un sistema físico. Entonces, esta es la frecuencia en modo 1. ¿Qué pasa si tú planteas una masa aquí y una masa acá? Es cuando ambas masas van en la misma dirección, arriba hacia abajo, ¿no? Entonces es como si fuese de derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ese es el modo en el que está vibrando el sistema. ¿Cierto? Claro, ahí está horizontal, el otro vertical, pero en ecuaciones de restricción están identificando la misma dirección traslacional. ¿Sí? Sí, profesor. Y esto es un caso de movimiento traslacional, por eso decimos que estas se trasladan ambas hacia arriba, ambas hacia abajo, ambas hacia arriba, ambas hacia abajo, o ambas hacia la derecha, ambas hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa en el segundo modo? ¿Qué pasa con esta forma de vibrar? Por ejemplo, si no lo ven físicamente, acá ustedes pueden decir, bueno, si yo agarro estas masas, hay dos únicas formas en las que yo puedo, dos configuraciones posibles que yo puedo plasmar para que ese sistema se mueva. Es cuando agarro esas dos masas y las muevo de derecha a izquierda, justamente iguales. O cuando agarro una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda y las voy moviendo. Esa es la segunda forma de vibrar. Entonces, esas son las únicas dos posibles configuraciones de ese sistema, no hay más. Si quisiesen plantear una tercera configuración, tienen que agregar otra más. Entonces, una tercera configuración del tercer modo se ve de esta forma. Para el mismo caso traslacionado, se vería algo como esto. Claro, más simétrico, ¿no? Pero, profesor, para un tercer modo, ¿cómo sería entonces las direcciones? ¿Cómo los modos, si serían tres modos, ¿cómo se estudiarían las direcciones? De igual forma, mira, lo mismo. En este caso, supongamos que estamos haciendo esto, ¿no? Estas son las direcciones. Este es el tercer modo. Entonces, cuando las dos de la frontera van a... O sea, vas a tener uno igual. Cuando las tres van en la misma dirección, cuando las tres van hacia la derecha, cuando las tres van hacia la izquierda. ¿Cierto? Ahora vas a tener un segundo modo, que es cuando, bueno, vas a tener dos que van en una dirección y una van en otra dirección. Y vas a tener un tercero, que es cuando dos van en la misma dirección, pero en sentido contrario, y ambas van en la misma y van en sentido contrario. Como si agregaras otra masa aquí, y estas dos van hacia afuera, y una va hacia, o sea, estas dos se mueven en la misma dirección y la otra va en sentido contrario. Por ejemplo, M1, supongamos que tenemos un M2 aquí, un M3, M1 y M3 van hacia la izquierda, pero M2 va hacia la derecha. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Gracias. O sea, pero
Lo otro que tienen que ver, y ahora cuando derivemos esto, no sé si terminemos ahora, o no creo que terminemos hoy, lo que tienen que ver es que a medida que ustedes aumentan los grados de libertad en sistemas discretos, se complica el análisis. Se complica el análisis porque hasta 2 grados es visible. De 3 grados hacia arriba, entonces hay que plantear, por ejemplo, múltiples grados utilizando soluciones por impedancia y otras técnicas, ¿no? Pero por eso es importante entender el sistema de 2 grados. Y por eso me detengo aquí a explicar esto bien. Lo voy a borrar para empezar a describir un sistema. Y vamos al menos, la clase termina a las 7:55, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, profesor. Sí. Bueno, vamos a plantearlo hasta describir al menos el acoplamiento de las ecuaciones. Las soluciones de los modos todavía no. El carnaval, ¿no? El tema es que vamos a estudiar un sistema de 2 grados en el cual, bueno, ya tenemos que en los múltiples grados, ¿qué queremos estudiar? Frecuencias naturales, si hay alguno en la playa ahorita con el celular, modos de vibración, y respuesta del sistema. ¿Vale? Bien. ¿Qué son los modos de vibración del sistema según lo que acabé de explicar? ¿O cómo hacemos que un sistema responda de forma natural? ¿Qué tipo de fuerzas tenemos que aplicar? Yo creo que mi sistema responde de forma natural. ¿Qué condiciones plasma? ¿Sí? ¿Alejandro? Bueno, para poder estudiar el comportamiento natural de un movimiento en un modo n, tendríamos que agregar una cantidad n de coordenadas de movimiento. Ajá, pero ¿qué, por ejemplo, si quiero estudiar la respuesta natural de un sistema X, no sabe si es múltiple o sistemas de sistemas de un grado de libertad, ¿qué tienen que hacer para estudiarlo? Inicialmente, ¿qué se aplican? Condiciones iniciales. Una perturbación inicial, ¿no? Ajá, ¿cómo es esa perturbación inicial? De desplazamiento, de velocidad, o una combinación de ambas, ¿cierto? De desplazamiento. O una combinación de velocidad o ambas, pero es una condición inicial. Entonces, de esta forma, el sistema va a vibrar o describir un movimiento de forma natural. Y en ese sentido, podemos entonces estudiar las frecuencias naturales. Así que, por ejemplo, supongamos que ahora tenemos un conjunto de vibraciones naturales, frecuencias naturales, disculpen, para un sistema de múltiples grados. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tener un conjunto de desplazamientos o de configuraciones o de formas en nuestro sistema. Y esas formas es la que nosotros describimos como, bueno, sistemas de modos naturales o modos de vibración. O sea, estos desplazamientos en los sistemas que configuran una forma es lo que llamamos entonces formas de vibración, modos de vibración. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De las condiciones iniciales que yo le dé a mi sistema. ¿Cierto? Ya lo discutimos. Así que, y bueno, estos modos naturales cumplen algunas condiciones interesantes que lo vamos a estudiar, por ejemplo, quizás el lunes que terminemos, es que cumplen algunas condiciones de ortogonalidad. Y bueno, vamos a ver cómo se demuestra eso. Así que lo primero es que
necesitamos plantear, en este caso, un número de ecuaciones de movimiento para describir ese sistema, como decía Ricardo. Ahora, imaginemos que estamos estudiando este modelo. Este modelo representa algo físico. Tenemos un sistema de 2 grados, M1, M2, vamos a dejarlo así, sin amortiguamiento, X2, entonces vamos a tener X1 y X2. Este es nuestro modelo, positivo hacia abajo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Nuestro diagrama de cuerpo libre para... me recuerdan a las 7:55, por favor. Entonces planteo mi diagrama de cuerpo libre para una de las masas, masa 1. ¿Qué fuerzas tengo en la masa 1? Tengo los desplazamientos de X1, K1 por X1, esta fuerza. Y acá tengo otro desplazamiento, que es un desplazamiento relativo entre X2 menos X1. Si planteo el diagrama de cuerpo libre 2, voy a tener una masa. ¿Qué fuerzas actúan? En este caso solamente esta fuerza. Y sería un desplazamiento relativo entre X1 menos X2. Entonces ya tengo las fuerzas que actúan en mi sistema, así que puedo plantear mis ecuaciones de movimiento. Una sumatoria de fuerzas en la masa 1 y sumatoria de fuerzas en la masa 2. Así que tengo que M1 por X1 punto más K1 más K2 por X1 menos K2 por X2 igual a 0. De igual forma, M2 por X2 menos K2 por X1 más K2 por X2 igual a 0. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, de alguna forma, estas ecuaciones yo puedo escribirlas en una notación matricial. Si alguien tiene pregunta, me detiene, por favor. La puedes escribir en una notación matricial. No he cambiado nada, solamente las he reescrito. Y esto es lo que nosotros conocemos como el acoplamiento de las ecuaciones de movimiento. Más K1 más K2 menos K2 menos K2 K2 por las coordenadas de posición X1 y X2 igual a 0. ¿Vale? Así que de esta forma, si ven esta estructura que tenemos aquí, es esto mismo, ¿no? Mx más Kx igual a 0. Es la misma estructura. Pero, bueno, aquí hay que detenernos a hacer algún análisis. Un análisis un poco más detenido de lo que está ocurriendo. Y bueno, en este sistema, nosotros lo hemos descrito con 2 coordenadas. ¿Cuáles son esas 2 coordenadas de posición? X1 y X2, ¿no? Que esas 2 coordenadas me están permitiendo a mí obtener las posiciones de la masa M1 y M2, respectivamente, para cualquier instante de tiempo. ¿Cierto? Entonces el movimiento X1 y X2 son suficientemente pequeños para operar en lo que es en el rango lineal. Recuerden que igual son modelos y yo lo estoy trabajando en un margen lineal. Así que la ecuación que describe el movimiento la hemos planteado a través de una formulación newtoniana para un caso de respuesta libre. Bien, aquí antes, bueno, vamos a terminar con este concepto antes de seguir. Y es que, por ejemplo, si nosotros notamos estas ecuaciones que están aquí, no son independientes, ¿cierto? ¿Por qué no son independientes? Porque básicamente si nosotros vemos la primera ecuación contiene términos de X2 y la segunda ecuación tiene términos de X1. Así que de salida nos damos cuenta que son dependientes. Así que este sistema describe
un conjunto de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden simultáneas. Son ecuaciones simultáneas, ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, de alguna forma, nos estamos refiriendo a que hay un sistema que está acoplado, porque son ecuaciones de movimiento. Por eso es que pudimos hacer el acoplamiento que estamos viendo abajo, ¿cierto? Entonces, en estos términos de ecuaciones dependientes, nosotros estamos acoplando en términos de las otras. Ahora, y de esta forma nos podemos reescribir entonces en las matrices que estamos viendo. Ese es el primer concepto que discutimos hasta ahí, ¿no? Ahora, lo otro que se discute aquí, antes de empezar con los modos, es el concepto de movimiento síncrono. Y, por ejemplo, si nosotros exploramos, en este caso, la solución de las ecuaciones que estamos viendo aquí, ¿qué pasa con las coordenadas x1 y x2? Esas coordenadas, por ejemplo, si las vemos acá y hablamos de los modos, cuando ambas van hacia abajo o cuando van en sentido contrario, o sea que cuando crecen o decrecen, están decreciendo en la misma proporción de tiempo. O básicamente, no estamos trabajando en un margen lineal, estamos trabajando en la misma proporción de tiempo. O sea que estamos evaluando en la misma parte temporal, en el mismo tiempo. Entonces, eso para nosotros es lo que conocemos como movimiento síncrono, ¿cierto? Y justamente es un movimiento síncrono porque en este caso sabemos que x1 depende del tiempo y x2 dependen del tiempo, pero es el mismo tiempo para ambos. Así que si yo plasmo una relación de amplitudes o de desplazamientos, que es lo que vamos a hacer para analizar la parte modal, lo podemos hacer independiente del tiempo. Y me va a quedar una ecuación algebraica. Así que eso es lo que hay que estar como que pendientes. O sea, no es... Voy a parar la grabación porque ya son las 7:55 y vamos a respetar esa parte.